La expiación aceptable. ¿Qué quiere Dios? Adoración verdadera y falsa. ¿Requiere Dios un sacrificio? ¿Acepta Dios cualquier sacrificio? ¿Cómo venimos a Dios? Esta es la cuarta lección de la serie, Panorama de la Biblia. En la lección anterior nos enfocamos en las preguntas, ¿cuáles son las consecuencias de la muerte espiritual? Y, ¿necesitamos restaurar nuestra relación con Dios? Examinamos el problema de la muerte espiritual y cómo resolverlo, y descubrimos que Dios tiene un plan. El diablo tiene un plan. Y el hombre tiene una opción. Hoy veremos la historia de Caín y Abel. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Tenga en cuenta que tanto Caín como Abel creían en Dios. Ambos hicieron un sacrificio a Dios. Entonces, ¿por qué Dios no aceptó el sacrificio de Caín? Para responder a esta pregunta, debemos mirar el plan de Dios para lidiar con el pecado, y qué sacrificios son aceptables para Dios. Dios es justo, así que el pecado debe ser pagado. Él también es santo, y no puede aceptar una ofrenda manchada de pecado para pagar por el pecado. Solo quien no tiene pecado puede pagar por el pecado. Por lo que el plan de Dios es que el inocente muera y dé su sangre por el culpable. En la lección anterior, vimos el relato de Adán y Eva y su expulsión del jardín del Edén. Vimos que cuando desobedecieron a Dios y pecaron, se les abrieron los ojos. Supieron que estaban desnudos, e inmediatamente quisieron cubrir su pecado. Entonces, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero esta cubierta era inadecuada y Dios mismo tuvo que hacer una cubierta apropiada para ellos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Para hacer prendas de cuero, Dios tuvo que matar animales inocentes. Con esto, Dios introdujo una regla: el pecado solo puede cubrirse con un sacrificio. Y les mostró cuál es el sacrificio que aceptaría. Entonces Caín y Abel sabían lo que era aceptable para Dios. El hombre no considera que la desobediencia sea un gran problema. Pero al matar animales inocentes y derramar su sangre, Dios demuestra que la desobediencia es aborrecible para él. Imagínense que por cada mentira que dijéramos, o cada vez que hiciéramos trampa, o cada vez que desobedeciéramos a nuestros padres, o cada vez que usáramos malas palabras, tuviéramos que sacrificar un cordero. Podemos enumerar nuestros pecados sin cesar. Si imaginamos cuántas veces tendríamos que hacer un sacrificio, comenzaremos a comprender cuán verdaderamente ofensivo es el pecado para Dios. En el Antiguo Testamento, cada pecado que una persona cometía tenía que ser cubierto por el sacrificio de un animal inocente. La sangre de un animal cubría el pecado, pero no lo quitaba. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran simplemente una imagen del sacrificio del Señor Jesucristo. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Recordemos, cuando Dios juzgó el pecado de la serpiente, sus palabras a Satanás fueron: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Esta fue la promesa de Dios a Satanás. De que un día el Salvador lo destruiría, mientras que Satanás solo podría aguijonearle el talón. Cuando Jesucristo fue crucificado, lo único que Satanás pudo hacer fue matar el cuerpo. Pero sabemos que al tercer día Jesucristo resucitó. Conquistó el pecado, la muerte y el infierno. Y proporcionó un sacrificio aceptable para la redención del hombre. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En el Antiguo Testamento, cuando se sacrificaban animales, solo proporcionaban una cobertura del pecado. Pero cuando Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó, su sangre fue el pago completo por el pecado. Y no hay más ofrenda para ellos que sea requerida, o de hecho, aceptable a Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Esto significa que después de la crucifixión de Jesucristo y su resurrección, los sacrificios del Antiguo Testamento llegaron a su fin. Porque Dios aceptó y se complació con este sacrificio. Para que podamos tener el perdón de los pecados. En nuestra línea de tiempo, la cruz representa la crucifixión de Jesucristo. Antes de la crucifixión, la gente esperaba el sacrificio perfecto que quitaría el pecado, representado por los sacrificios de animales. Después de la crucifixión, miramos hacia atrás a su muerte, sepultura y resurrección, como el pago total de nuestro pecado. Desde el momento en que Dios realizó el primer sacrificio matando animales para vestir a Adán y Eva, su plan de salvación nunca ha cambiado. Consideremos ahora el plan del diablo. Sabemos que su objetivo final es derrotar a Dios y sentarse en su trono. Cuando el hombre pecó, Dios maldijo la tierra y la maldición pasó a toda la creación de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. ¿Qué podemos ver? Vemos que el diablo logró su objetivo seduciendo a la humanidad al pecado. El diablo odia todo lo que Dios crea, y sus métodos no cambian. Desde el principio de la creación hasta el final de sus días, el diablo hará todo lo posible para destruir y derrotar el plan de Dios. El diablo gobierna al mundo, él es el príncipe del poder del aire. Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando el hombre pecó, el diablo ganó control sobre el mundo. ¿Cómo podemos saber que esto es así? Fíjense en las noticias diarias: guerras, sufrimiento, destrucción, corrupción, violencia, orgullo, codicia. Nunca ha cambiado sus planes ni sus métodos. ¿Qué métodos usa el diablo? Creando religiones falsas. Actualmente hay alrededor de 4.000 religiones conocidas en el mundo. ¿Por qué tantas? Principalmente, para confundir a la gente. Al diablo no le importa lo que creas, siempre y cuando no le creas a Dios. Sabemos que cualquier cosa que reemplace a Dios en nuestro corazón es idolatría. Por lo tanto, su propósito es crear confusión y reemplazar a Dios en nuestro corazón a través de la religión falsa. Pero no solo el diablo tiene la culpa. La variedad de creencias religiosas en el mundo de hoy es el resultado de la corrupción y rebelión del hombre. Por eso hay tantas religiones. Aunque el diablo puede reemplazar a Dios en el corazón del hombre, nunca podrá derrotar a Dios y sentarse en su trono. La Biblia enseña claramente que el diablo será derrotado. El diablo conoce muy bien la Biblia. Sabe perfectamente lo que le espera al final, y su objetivo es llevar consigo a la mayor cantidad de gente posible.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Tengan cuenta que el infierno fue preparado originalmente para el diablo y sus ángeles, no para el hombre. Pero según el Señor Jesucristo, el hombre pecador se unirá al diablo y sus ángeles en el infierno. Al hombre le gusta creer que el infierno es un cuento de hadas, que Dios perdonará a todos, y que es demasiado amoroso para enviar a alguien al infierno. Pero Dios cumple su palabra, y siempre hace lo que dice que hará. Ahora veamos la elección del hombre. Las personas tienen dos opciones: u obedecen y agradan a Dios, o no. Comenzamos la lección de hoy con el relato de Caín y Abel. Como dijimos anteriormente, ambos creyeron en Dios. Ambos lo adoraron, y ambos llevaron un sacrificio. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Caín trajo a Dios los frutos de su trabajo. Quería que Dios lo aceptara sobre la base de sus propias obras. Esto es orgullo y religión falsa. Abel, por otro lado, sacrificó un cordero, y ofreció a Dios sangre inocente. Le estaba pidiendo a Dios que lo aceptara, no por sus propios méritos, sino por los méritos de otro. El inocente por el culpable. Cuando una persona sacrifica un animal inocente, está reconociendo su propia culpa, y que no puede hacer nada al respecto. Entonces, ¿qué requiere Dios? Dios requiere una confesión de que somos culpables. Abel estaba reconociendo su pecado ante Dios, y pidiéndole a Dios que lo cubriera. Este es el verdadero cristianismo. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, una vez más, ¿qué exige Dios de nosotros? Requiere una confesión de que somos culpables y que aceptamos el plan de Dios. El plan de Dios es que el inocente sufra por el culpable. En el Antiguo Testamento, para mostrar nuestra fe, tendríamos que ofrecer un cordero inocente por nuestro pecado. En el Nuevo Testamento, después de la venida de Jesucristo, entendemos que Cristo ya hizo esto por nosotros. Él derramó su sangre inocente por nuestros pecados. Y si aceptamos esto por fe, entonces Dios nos perdona. Veamos la respuesta de Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciere, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor le da a Caín la oportunidad de ser restaurado. Él le pregunta: ¿por qué estás molesto? Sabías lo que necesitabas, pero hiciste otra cosa. ¿Aceptó Caín esta segunda oportunidad? Dios le dio la opción. Él pudo escoger obedecer la manera de Dios, o hacer otra cosa. ¿Qué hizo él? Lo primero que hizo es tener una conversación con su hermano. La Biblia no da una descripción de esta conversación, pero nos dice su resultado. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Por lo que leemos en la Biblia antes y después del asesinato de Abel, podríamos conjeturar que la conversación podría haber sido sobre sus ofrendas a Dios. Pero sea lo que discutieron, lo que sabemos es que Caín mató a su hermano con rabia. En esto vemos que Caín rechazó la segunda oportunidad de Dios. La oportunidad de confesar su pecado y corregirse a sí mismo. Así como fue desde el principio con Caín, a lo largo de los siglos y hasta hoy, la gente rechaza el plan de Dios. Rechaza las muchas oportunidades que Dios le da para arrepentirse, y se enoja con cualquiera que trate de mostrarle la verdad. Abusa de los creyentes, rompe las relaciones, los persigue, los mata.
Pero Dios en su misericordia, continúa llamando al hombre al arrepentimiento. Dios trata con Caín de la misma manera que con sus padres. Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Y el Dios misericordioso comienza el juicio de su hijo criminal con un llamado al arrepentimiento. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Con esta pregunta, el Señor quería despertar la conciencia del asesino, llamarlo al arrepentimiento sincero, y que él pidiera misericordia. Pero Caín estaba endurecido en su pecado. Al contrario de sus padres, él no reconoce ningún delito, pero miente y es insolente. Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El castigo de Caín. Como Caín no mostró ninguna voluntad de arrepentirse y aceptar la misericordia, Dios lo confronta con su pecado y manifiesta su omnisciencia, omnipotencia, justicia y misericordia. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Fíjate en lo que dice Dios. Serás un exiliado y un vagabundo en la tierra. El murmullo de Caín. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. En lugar de arrepentirse, Caín se queja amargamente de su castigo. Como cualquier pecador que se enfrenta a las consecuencias de su propio pecado, Caín está lleno de autocompasión, y se queja de que el castigo de Dios es demasiado severo. Pero considere. Caín mató a su propio hermano. Pero su castigo fue ser un vagabundo, y la tierra no le rendiría lo mejor. La gente siempre considera que el juicio de Dios es demasiado severo. Pero Dios es misericordioso, y siempre está dispuesto a llevarnos al arrepentimiento. La misericordia de Dios. En respuesta a la amarga queja del pecador, Dios extiende su protección, prometiendo castigar a cualquiera que atente contra la vida de Caín. De esta manera, por un lado, Dios revela la extrema maldad del homicidio y todo el peso de la responsabilidad por él. Por otro lado, revela la inagotable riqueza de su misericordia, no queriendo que nadie perezca, sino que llegue al arrepentimiento. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Ejecución del castigo. Es importante enfatizar que Dios siempre cumple sus palabras. Y a pesar de la queja de Caín, su castigo no fue cancelado. Si Dios dijo que sería un exiliado y un vagabundo, así fue. Caín se vio obligado a dejar a su familia y marcharse. Salió, pues, Caín de delante de Jehová. Y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Nuestra vida comienza desde la infancia, pasando por la niñez, luego la edad escolar, la adolescencia, la juventud, la madurez, la vejez. Según el Salmo 90:10, la esperanza de vida del hombre es de 70 años. Veamos durante este tiempo, qué errores cometemos en el camino de la vida. En la infancia, o en la edad escolar, no tenemos suficiente experiencia de vida, por lo que se nos dan padres para ayudarnos a tomar las decisiones correctas. En la adolescencia, hay una reevaluación de nuestro conocimiento. El adolescente cree que lo sabe todo, y lo sabe mejor que sus padres. Pero nuevamente, Dios en su misericordia, le da a una persona padres para guiarla y mostrarle cómo tomar las decisiones correctas. Luego viene la edad adulta joven, donde el joven está lleno de energía e impaciente por conquistar todo lo que se le presenta. Este suele ser un momento en el que las personas cometen los errores más grandes de su vida,
debido a la inmadurez. Y luego tienen que vivir con las consecuencias. Finalmente llega la edad madura, donde la gente debería haber aprendido de las experiencias del pasado. Pero, ¿es así? No. Si nos hemos negado a aprender nuestras lecciones en la niñez, la juventud y la madurez, si hemos rechazado los muchos llamados de Dios al arrepentimiento, nuestro corazón puede estar demasiado endurecido para cambiar en nuestra vejez. Tenemos muchas oportunidades para tomar la decisión correcta. Deberíamos tomarla más temprano, y no tan tarde en la vida. Conclusión. Todos pecamos contra Dios. El Dios misericordioso nos da la oportunidad de arrepentirnos. Se nos da una vida útil para encontrar a Dios. Ninguno de nosotros sabe cuánto tiempo tenemos en esta tierra. Por lo que es vital asegurarnos de aprovechar la oportunidad de ser salvos mientras la tengamos. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La elección queda en manos de cada persona. Si queremos aceptar el camino de Dios, o no. Necesitamos entender que el camino de Dios es el único camino. El inocente muere por el culpable. Si aceptamos de corazón que somos culpables ante Dios, y venimos a Dios con un espíritu contrito, creyendo que Jesucristo murió por nuestros pecados, esto agrada a Dios y es aceptable para Él. ¿Es realmente suficiente venir a Dios con un espíritu contrito? ¿Es el arrepentimiento todo lo que se necesita para ser perdonado por Dios? Sí, lo es. Nuestra fe debe estar puesta en el sacrificio de Jesucristo. El inocente Cordero de Dios por el pecador culpable. Es simple para nosotros, porque Dios hizo todo lo necesario. Todo lo que nosotros nunca podríamos hacer. La salvación es gratuita porque Dios pagó el precio, y le costó todo. No podemos añadir nada más. Ni nuestras buenas obras, como lo intentó Caín. Ni nuestra religión. Ni nuestro sacrificio. Nada de eso es aceptable para Dios. No podemos quitar, ni añadir. Está completo y disponible para nosotros. La elección es nuestra. Dice la Biblia. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. En la próxima lección, estudiaremos varios temas, incluyendo el diluvio, la Torre de Babel y el origen de los idiomas del mundo.